Muy buenas tardes, estudiantes de la Universidad Regional del primer semestre. Voy a tratar de hacer este video explicando lo que tuvimos que ver en la semana 8 y 9 de nuestro programa, que eran los tipos de textos. Ya algunos de ustedes ya realizaron sus ensayos y ya los he revisado y se los he devuelto con las correcciones del caso. Como les decía en su inicio, un ensayo es nada más que una opinión y de lo que uno cree y va aprendiendo del texto que fueron construyendo. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen, va a ser un video un poco largo. Quiero pedirles por favor que si en este momento lo están viendo y tienen el tiempo necesario para poder repasar conmigo esto, lo hagan. De lo contrario, pues tienen un poco más de tiempo para que puedan verlo. Voy a colgarlo acá un par de semanas, por lo tanto, pues van a tener la oportunidad de ir resolviendo sus dudas. Yo voy a estar dirigiéndome a ustedes, voy a también estar viendo mi texto en la pantalla. No he podido compartirlo con ustedes, pero si ustedes quieren, pueden hacer una pausa en este momento e ir a traer el folleto que yo les di de la lectura y escritura de los textos académicos, ese documento de 50 páginas donde están 5 capítulos y yo les pedí que analizaran el capítulo 1, 2, 3 y 5 para que pudieran comprender lo que en esta semana teníamos que ver. Entonces vamos a iniciar. Por favor, tengan a la mano este documento que lo van a ir repasando junto a mí, y si yo no veo a la cámara es porque estoy viendo mi texto, pero lo que yo pretendo es de que ustedes vayan resolviendo las dudas con lo que yo voy a ir explicando. Entonces vamos a dar inicio. Como les digo, la bibliografía oficial para esta clase yo se las envié. Es el documento que se llama Lectura y Escritura de Textos Académicos y Científicos. Es un manual del año 2013 que en general no ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Sí ha cambiado un poco la normativa y los tipos de informe, pero vamos a ir viéndolo en el transcurso de la clase. Y vamos a iniciar primero hablando de qué es el texto. Sabemos que cada vez que utilizamos un lenguaje, vamos generando un texto. Ese lenguaje puede ser escrito, puede ser hablado o puede ser inclusive a través de alguna imagen en la cual nosotros queramos transmitir un mensaje. Y el texto se ha definido como la unidad de lenguaje de uso, es decir, que todo lo que nosotros queremos expresar es a través de un texto más que un diálogo. Un diálogo se refiere cuando hay interacción de dos personas, y el texto es cuando uno genera su propia impresión. ¿Qué debe tener un texto? Coherencia, debe de ser coherente, ya lo vimos en las primeras semanas. Debe ser cohesivo, significa que pueda llegar a las personas para que lo puedan entender. Tiene que tener la gramática y todo lo que es relacionado a el conjunto de oraciones y frases que vamos a usar para que la gente lo pueda entender. Otra de las características de los textos es de que debe ser lo más específico posible para que la persona pueda entender el mensaje y que exista una buena retroalimentación. Yo considero que con esto no hay ninguno que haya tenido ningún problema. Vamos a hablar un poco ya de lo que es la importancia de conocer los textos académicos y científicos. Aquí existen dos cosas muy importantes. Un texto académico se refiere a teorías o ensayos que otras personas han realizado. Un texto científico se deriva específicamente en el conocimiento que nosotros vamos a ir generando, es decir, que nosotros mismos vamos probando nuestras hipótesis y vamos generando a través de los textos estadísticos la validez de lo que nosotros estamos afirmando. Muchos de los textos que circulan en la comunidad científica presentan mucha dificultad para organizarse, y precisamente eso es lo que lo va diferenciando un texto académico a uno científico. El académico es más literario, es algo más que no tiene un respaldo estadístico, y un texto científico es algo que puede ser comprobable por cualquier persona. ¿De qué forma? De la misma forma en que nosotros generamos el conocimiento. Si nosotros generamos un conocimiento de un estudio de que tal marca de bebidas gaseosas se vende más en el departamento, es porque nosotros generamos una encuesta. Después de la encuesta tabulamos, y después de la tabulación ya podemos nosotros dar nuestras conclusiones. En el caso específico de un texto académico, no es nada más que la teoría que hay al respecto de que las personas consumen aguas gaseosas, que a las personas les gusta por su sabor azucarado, etcétera, 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 pero no
no datos reales que puedan ser comparados. Esa es una de las características más importantes. Lo que les había pedido yo en el ensayo es que ustedes fueran diciéndome esas características y vamos a tocarlo específicamente en el punto de los ensayos. En lo que corresponde a la estructura y contenido, existen muchos tipos de informes, muchas formas de organizar la información. Sin embargo, un texto científico y académico por general tiene que tener una introducción. La introducción, para que quede claro, es lo que uno, cuando uno lee una introducción, tiene que invitarlo a uno a que lea el texto. Eso significa que la introducción debe ser como que el llamado hacia que nosotros podamos leer un texto. En este caso, una introducción debe decir que el texto que vamos a leer a continuación es importante por esto, esto y esto, van a encontrar esto, esto y esto, y tienen que también mencionar la parte de las conclusiones, es decir, al final de este artículo ustedes, al igual que nosotros, van a poder comprobar que X cosa es igual a tal cosa. Entonces, eso es muy importante que lo sepan. El desarrollo es algo bastante... puedo decirles esperado, es decir, que si el texto o el título dice que es acerca del texto, pues lo que vamos a encontrar en el desarrollo es toda la teoría relacionada al texto. Y por último, la conclusión es lo que nosotros concluimos, valga la redundancia, de qué fue lo que investigamos. Eso es algo muy importante y son las tres características básicas que deben llevar o un artículo científico o un artículo académico. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poco sobre algunos ya tipos de informe que vamos a ir conociendo. Vamos a iniciar por la monografía. La monografía no es nada más que la referencia a textos educativos que nosotros tenemos conocimiento. Eso puede ser algo relacionado a un texto científico previo, es decir, que si yo en mi monografía voy a hacer un análisis de un texto científico, voy a guiarme específicamente en eso. Una monografía es únicamente algo que va a servir a la comunidad académica, no científica, algo que va a servir solo para ir generando conocimiento, más no va a generar nuevos datos. Una monografía no es un ensayo. ¿Por qué? Porque un ensayo es la opinión de lo que nosotros creemos sobre un texto. Una monografía es específicamente la teoría de un texto. Cuando yo les pida una monografía sobre los tipos de texto, ustedes tienen que escribir, y como lo hicieron muchos de sus compañeros en el ensayo, únicamente el texto. Es decir, un resumen de lo que estaba escrito en el libro. Para fines prácticos, esa es una monografía, un resumen de un tema. Los artículos científicos ya los vamos a ir conociendo. Vamos a iniciar hablando del artículo científico que es una tesis. Una tesis, como ustedes ya lo han visto en el texto, es precisamente el comprobar una idea que nosotros tenemos. Un texto va más allá de una simple monografía, es decir, lleva una parte teórica, pero lleva una parte metodológica en la cual nosotros vamos a generar un conocimiento. Vamos a regresar al tema de las aguas gaseosas. ¿Qué agua gaseosa se consume más en el departamento? Ustedes sabrán alguna marca. Lo que al final de esto quiere decir es que para que ustedes pudieran decir que una marca se consume más que otra en el departamento, tuvieron que haber realizado una encuesta. Después de la encuesta, una tabulación. Después de una tabulación, el análisis de los resultados y que ustedes llegaran a una conclusión. Una tesis literalmente se refiere a una proposición que puede ser sostenida o demostrada mediante pruebas y razonamientos. Es decir, que si yo en Baja Verapaz hago un estudio de cuántas enfermedades hay y viene otra persona y quiere ver si mi tesis es cierta y sigue mi mismo método, va a tener el mismo resultado. Siempre existe una variación de resultados que puede ser de más, menos 5% o 10% dependiendo el autor. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero en conclusión, una tesis no es nada más que una hipótesis que ya fue comprobada a través de un método científico, y ese método científico puede ser una encuesta, puede ser una evaluación, puede ser resultados de laboratorio, pueden ser un montón de cosas más que ustedes van a ir generando como conocimiento. Dándoles un ejemplo de lo que ustedes ven en el área administrativa, puede ser el resultado que dio la implementación
de nuevas técnicas de organización en la empresa. En el caso de los alumnos de criminalística, puede ser el resultado del uso de un químico para encontrar huellas digitales. En el caso de derecho puede ser el conocimiento que tienen los abogados con respecto a la ley de la niñez y la juventud, cosa que va a generar un análisis estadístico y que puede servir para el análisis de más personas, y que si viene otra persona detrás de ustedes y hace lo mismo, tiene que obtener resultados muy similares. La reseña es un término que puede ser utilizado como un informe bibliográfico. Una reseña significa qué cantidad de bibliografía hay sobre el texto que estamos buscando. Entonces, cuando yo les pida una reseña con respecto a los tipos de texto, ustedes tienen que hacerme un listado de bibliografías que estén disponibles a su alcance con ese tipo de material. Eso es una reseña. Seguimos el ensayo. El ensayo es una obra relativamente libre en su estructura, más nosotros pusimos algunos parámetros en que el autor describe sus ideas de forma razonable, sus opiniones, y que para eso tiene que tener un respaldo metodológico. Vuelvo a insistir en lo que es un ensayo, y aquí tal vez me voy a tomar unos minutos más en comparación a otros temas. ¿Por qué les pedí un ensayo? Porque un ensayo es la forma en que ustedes pueden ir generando razonamiento. Cuando uno les pide un ensayo, ustedes tienen que enfocar todo lo que está en el texto con el título del ensayo. Por ejemplo, en este ensayo yo les pedí las diferencias que existían entre los textos. Entonces ustedes cuando tuvieron que haber escrito una parte, tuvieron que haber analizado, bueno, estoy hablando de los textos científicos, pero se compara al texto académico de esta y esta forma, o tiene esta y esta diferencia. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era que ustedes pudieran comprender qué es lo que estamos hablando. Entonces,